¿A dónde queremos llegar? ¿A dónde queremos? Le llamamos pauta y cuando ocurre esto en el estudio, queridos invitados, Osvaldo Andrade, Patricio Melero, ambos exministros de Estado del Trabajo, les queremos proponer una pregunta. ¿Se puede o no se puede? Así de simple. Así. Mira, vamos a ver lo siguiente. ¿O no? Vamos. Ya. A ver, invitados los dos, por favor, acérquense a este sector del estudio. Osvaldo Andrade, Patricio, no tan rápido como Falcón ayer con el partido Colo-Colo. No, sí, vengan. Vengan, qué manera de ser rápido ese hombre. Bueno, les queremos proponer una pregunta que tiene que ver con uno de los temas programáticos de este gobierno. Efectivamente, que ustedes nos dicen, pucha, quizás el tema de seguridad lo está sacando del mapa, esperemos que no. Que tiene que ver con la discusión sobre cómo mejorar la calidad de vida de nuestros trabajadores y trabajadoras, y una de las ideas que se repite con fuerza es las 40 horas, que le tocó de hecho enfrentar a usted comunicacionalmente, al menos cuando era ministro del Trabajo, Patricio. Y bueno, tenemos una gráfica, ¿no?, que queremos pasar a revisar en esta pantalla, y que dice lo siguiente: cronología de las 40 horas. Marzo 2017 es cuando inicia la discusión pública, ¿no? No solamente estamos hablando del Congreso, sino de lo que significa, cuál era la idea, 40 horas, no 40 horas, el gobierno tenía otra, ¿se acuerdan ustedes? 4x3, ampliar vacaciones, había una discusión ahí que se movía, pero bueno, finalmente los diputados de la República y diputadas aprobaron en noviembre de 2019 la idea de que pasáramos a tener un régimen de 40 horas semanales, 20 horas menos entonces a nivel mensual. Ojo con eso, porque tenemos 45 horas como esquema general. Y bueno, el proyecto hasta ahora descansa en el Senado de la República. Patricio Melero, le pregunto a usted, 40 horas, ¿se puede o no se puede? Después me da los argumentos, ¿se puede o no se puede? Se puede. Mira, ahí tenemos, se puede. Y Osvaldo Andrade, entonces, aquí le vamos a poner más presión. ¿Se puede o no se puede? ¿Pero se recontra puede o no se recontra puede? No, se puede absolutamente. Se puede absolutamente, ya. Bueno, es que es curioso, ¿ah? Bueno, esto es bueno, da para aplaudirlo, ¿ah? Se puede. ¡Qué bueno! Pero es interesante porque tuvimos 2 años y la pandemia nos sacó de esto, ¿ah? Sí. Pero efectivamente había controversia. Patricio Melero, su sector en un minuto decía que no, que habían otras alternativas mejores. ¿Por qué ahora se puede? A propósito de cambio de opiniones. Ahí está la cámara. No hay ningún cambio de opinión, porque primero aclarar que no hay un proyecto de ley en el Senado, sino que hay 3. Ya. Entre ellos, el del presidente Piñera, que reducía la jornada laboral de 45 a 41 horas y permitía cierto... Pero ese tuvo ajuste en el camino, ¿ah? Pero también el de la exdiputada y hoy día ministra Vallejo tuvo muchos cambios de lo que planteó a lo que llegó al Senado. Ya. Y hay otro proyecto que baja a 35 horas. O sea, hay varios proyectos. ¿Qué es lo que pasa? Yo digo que se puede, pero sí es importante cómo se puede, cómo se hace. Y yo creo que hay 3 materias que son muy importantes para ello. Primero, que se haga con gradualidad. Esto no puede ser de un año para otro. Tiene que irse reduciendo la jornada laboral, quizás de 1 hora por año, establecer una gradualidad, porque golpea, ¿cierto?, la planilla de pago, especialmente de la pequeña y mediana empresa, y hay que hacerlo con gradualidad. Segundo, con adaptabilidad laboral. Los trabajadores y los empleadores tienen que tener la capacidad de pactar jornadas más breves, más cortas. De hecho, hoy día hay varios ejemplos, ¿cierto? Scotiabank, la Universidad de Chile, la Cooperativa de la Universidad de Chile y otras instituciones que ya han reducido la jornada laboral a las 39 horas sin necesidad de cambiar la ley. Y eso se hace con adaptabilidad. Usted conversa con su empleador y le dice, mire, yo voy a trabajar de lunes a jueves hasta más tarde, pero el viernes mediodía, o voy a trabajar en fin de esta forma dentro de la cantidad de horas mensuales. Entonces, adaptabilidad. Y tercero, esto tiene mucho que ver también con la productividad. Porque si usted reduce la cantidad de horas de trabajo, eso no puede traducirse en que la productividad de su empresa baje. Entonces, con adaptabilidad, con gradualidad y cuidando la productividad, creo que es posible. Y hay una mesa de trabajo hoy día que ha convocado el gobierno, que no ha sesionado todavía, para justamente buscar ese acuerdo entre empresa, Estado y Oiga, se vistió de ministro, ¿eh? Me gustó, porque aquí está una respuesta potente, contundente. Le quiero preguntar también a Osvaldo Andrade, y eso que decía usted no es menor, Patricio, con respecto también cómo equilibramos el hecho de querer avanzar en esto sin perjudicar la productividad. Y ojo, para las pymes también le estamos pidiendo que paguen un salario mínimo mayor todavía. Son cosas que hay que coordinar. Le voy a hacer esa pregunta, pero antes escuchemos también a las personas que nos están viendo y nos mandan sus mensajes a propósito de lo que significa para ellas este proyecto. Escuchemos este video, Osvaldo.
Boric lo ha dicho, quería que este proyecto de las 40 horas fuera aprobado en su primer año de gobierno. ¿Es posible que con la distribución política que está actualmente en el Senado se apruebe el proyecto de las 40 horas? Buena pregunta. Chachán, ya. Muy buena Osvaldo pregunta. Andrade, el micrófono es suyo. Yo creo que se puede. Y no solo creo que se puede, sino que creo que es un imperativo a estas alturas. Tengo una preocupación que quiero manifestar desde ya. Yo creo que se puede, y el fundamento del se puede tiene que ver con que la gente necesita más tiempo para otras cosas, pero que no sea para trabajar, pues. Ya. Porque no hay que hacer cosas que nos encontremos con jornada de 40 horas y que las personas que gocen de este derecho tengan 10 horas más para trabajar en otro lado, porque van a terminar trabajando igual 5. Una aplicación de transporte, por ejemplo, otra cosa. ¿Qué sé yo? Hay muchas fórmulas de eludir. Entonces, se puede, sin lugar. El presidente Piñera nominó una comisión. Yo me invitó, ¿verdad? no tuve problemas, fuimos. Pucha, que lo criticaron algunos. Así es la vida. Pero le dijimos que lo hiciera con gradualidad. Después se le olvidó. Y ya no hizo nada más. No, pues si mandó el proyecto de ley, pues, con gradualidad. No, si el proyecto no, pero era otro proyecto. El que nosotros le planteamos fue una cosa distinta. Pero esto de la adaptabilidad también me preocupa, porque está muy bien, hay que adaptarse, pero ¿entre quiénes, pues? Porque como en el tema laboral una relación que es un tanto desequilibrada y asimétrica, no es cuestión de que yo, el trabajador común y corriente, vaya a hablar con el empleador y yo me adapto, no. Esta conversación tiene que ser un poquito más amplia, tiene que involucrar a actores más representativos, porque de lo contrario la adaptabilidad se transforma en esta flexibilidad que es precarización. Y en tercer lugar, productividad, ningún problema. Veamos la productividad. Pero se negocia con sindicatos, grupos intermedios, uno a uno. La convención no está sugiriendo que sea con sindicatos. A mí me parece una buena idea. Y respecto al tema productividad me parece bien, pero agrego algo más. La productividad no solo significa cómo produce más un trabajador por hora, sino que también cómo gana más por hora. Entonces yo le propongo a aquellos que proponen esto de la productividad que hagamos una cosa. Digámosle a las empresas y a los trabajadores que los viejos vayan en la parada de las utilidades, pues. Perdóneme la expresión. O sea, que la gratificación se transforme en una cosa real. Si logramos que el viejo sienta, perdón, el viejo, el trabajador. Es que se dice en la minería, se dice así. Logramos convencerlo de que él dice, ya, ok, reduce mi jornada, mejoro productividad, pero gana un poquito más, ahí le creo. Porque de lo contrario, es media tramposa el cuento. Y parece ser muy de elite también, ¿no? Como porque algunos bancos, otras empresas grandotas pueden, y esto pero de flexibilidad como beneficio, ¿no? Francesco, no es plata. Permítame hacer una expresión además respecto a esto de la microempresa o la pequeña empresa. Yo estoy de acuerdo que hay que colaborar, qué sé yo, pero doctrinariamente no creo que sea sano que los sueldos de los trabajadores por ser de una microempresa se lo tenga que pagar el fisco. No creo que las empresas tienen que tener la capacidad de generar condiciones para pagar buenos sueldos, sean grandes empresas y sean pequeñas empresas, porque de lo contrario tenemos dos tipos de trabajadores y eso no es sano. Yo entiendo que hay que colaborar, por favor no me malentienda, pero creo que insistir en la lógica que hay un trabajador que tiene que ser objeto de subsidio para poder llegar al mínimo. ¿Y cómo fortalecemos las microempresas y las pequeñas empresas para ese objetivo, Osvaldo? ¿Qué herramientas le entregamos? ¿Cómo las entrenamos? Acceso ¿Cómo las capacitamos? Los grandes temas que pone la microempresa en el tapete son acceso a crédito y una relación depredadora con las grandes empresas, que les paguen a tiempo y que no se los faenen con los plazos. Ya. Ahí tiene dos cuestiones completamente razonables. Pero Patricio, Francesco, sí. ¿es asimétrica la relación de por sí puede serlo, pero ¿es un problema como hizo Osvaldo Andrade? No, yo creo ¿Uno que, le puede decir a su empleador, a ver, ya negociemos mi jornada, o es mejor que sea por ley, clarito? no, yo creo que puede ser perfectamente parte del proceso de negociación colectiva entre sindicatos y trabajadores. Perfecto. O sea, ¿están de acuerdo también en eso? Mira. No, pero mira. Somos uno, compadre. Y Osvaldo. en algunas cosas. Oye, Osvaldo abre otro tema, otra iniciativa de ley que está en el Parlamento, que es el tema de las gratificaciones a los trabajadores. Tú sabes que hoy día por ley corresponde pagar el 30% de la utilidad a los trabajadores. Sí. Pero eso en los hechos no ha sido así. Entonces, te arreglan el sueldo. Hay un proyecto de ley. Tu sueldo, pero te lo incluye. Hay un proyecto de ley que establece pago de gratificaciones. Va a llegar, digo. Otra fórmula. Que establece pago de gratificaciones a todo evento en una cifra del 10, del 15, en fin, ahí se está discutiendo, ¿cierto? Pero es evidente que los trabajadores, que son el motor propio del proceso productivo,
tengan que tener participación de la utilidad que la empresa tiene y que el esfuerzo que genera tenga la compensación adecuada. Eso es evidente. Pero yo creo que estos temas que se están instalando hoy día, el tema de las 40 horas, el tema de las gratificaciones, el tema del teletrabajo, no hemos hablado esta mañana, que llegó para quedarse. Sí. Afortunadamente, digo yo, logramos ahí en abril del año 2020 aprobar la ley de teletrabajo, Ángeles. ¿Se imagina usted lo que habría sido la pandemia sin ley de teletrabajo? Ese fue un gran cambio. Bueno, esa ley está funcionando, ha llegado para quedarse, está hoy día regulado y reglado. También está el tema muy interesante de todo lo que son los trabajadores de plataformas. Todos estos trabajadores que vemos hoy día en la calle, Francesca, los que hacen el delivery, que está lleno de gente en moto, todo eso estaba desregulado. Una de las últimas leyes que se aprobó en el gobierno del presidente Piñera en enero, antes de dejar el mando, fue justamente regular a todo este sector, y hoy día esos trabajadores tienen derecho a contratos, tienen derecho a imposiciones, están, en fin, sometidos a un proceso regular que les permite trabajar con mayor tranquilidad. Entonces, en el mundo laboral hay mucha agenda que trabajar, y yo creo que tenemos que ir avanzando en cada una de ellas, en los términos al menos como yo lo veo, ¿no? Bien, Ojo con... tenemos quería acuerdo entonces en hacer- 40 horas más o menos. Ojo con el teletrabajo en dos aspectos que a mí me importa Ya. marcar. Uno, Breve, Osvaldo, para avanzar a otro... jornada. El problema del teletrabajo es que no hay control de jornada. Derecho a desconexión, ¿no? Claro, y eso Súper es buen jodido. real. punto, Osvaldo. Hay Y muchas lo personas segundo, que se quejan, mira. perdona, que yo creo que es importante lo que está diciendo Osvaldo Andrade, porque hay muchas personas, Ángeles, que se quejan de que ahora que están en sus casas trabajando, es un porcentaje menor, evidentemente, al que había en pandemia, pero no paran en todo el día, y el jefe Sí, o sí, jefa, es real. a cada rato, oye, o sea, no hay horario. Oye, Mirna, pero Eso es está, verdad, ¿o está no? en la ley La desconexión. el derecho de desconexión. Sí. Lo que pasa es que se fiscaliza y no se cumple. Pero que es el está, tema, pues. Y está, además, está. usted tiene derecho a desconexión de tal hora a tal hora, por decirlo de alguna Claro. manera. Y media hora antes de que opere el derecho a conexión, su empleador lo llama y sabe, necesito para mañana tal pega. Exacto. ¿Y que usted va a esperar que termine la desconexión? No, pues bien. No. Y lo segundo... Es para ahí donde está la Y cosa lo segundo asimétrica que dice usted, problema, Osvaldo. perdón el aterrizaje de estas ¿Ya? cosas, pero estas cosas No, son está así. bien, está muy bien. La seguridad laboral. Porque claro, cuando usted está en una empresa y tiene un accidente, es un accidente del trabajo. Y cuando usted está en su casa, ¿cuándo es accidente del trabajo? ¿O cuándo es accidente doméstico? Se está trabajando en el computador, se Buen paró, punto. se fue a preparar un café, se ¿Eso no está tropezó. regulado? Sí. ¿Ahora? Oye, ¿sabes, Mirna? Además, Es que, ¿Sí o no? el tema es cómo tú le vas a decir a tu empleador qué pasó allí. ¿Cuándo Y ahí es? se Pero compleja. si en el horario de trabajo... Muy interesante, porque No está en a veces trayecto la el trabajo. tendencia es A ver. pensar que si uno está trabajando a distancia o en su casa, no hay accidente del trabajo. Se ha ido acumulando una casuística muy Claro. interesante. La conversaba el otro día con la exdirectora del trabajo, Lila Jerez, en que, por ejemplo, el caso que ponía Osvaldo. Una mujer o un hombre que está trabajando, Francesco, en su casa, se levanta rápidamente, se tropezó en los cables, Claro. esto es casuística real, Sí, se sí. quebró. Ya. Estaba trabajando, sonó el timbre en la casa porque le vienen a dejar un torner para la imprenta Eso. o le traen papeles. Corriendo en la escalera se tropezó y se cayó. Hay accidentes del trabajo. Sí, están protegidos por la ley ¿Está? de accidentes. Sí, ¿Está protegido? la ley de accidentes del trabajo. A ver, pero espérense, No, que Osvaldo Andrade la hace ley de así, accidentes- hace así. A ver, ¿por qué Te lo no? voy a decir al tiro, Pablo, pero Ya. la ley de accidentes del trabajo es inclusiva para todos los trabajadores, estén a distancia o estén presenciales, ¿no? Mientras estén en el horario laboral. Ojo, lógico, tiene protección. Lo que pasa es que No, lo incluso que no hay en camino de tu teletrabajo, trabajo también. Ángeles, es accidentes de trayecto, ¿ah? Que es distinto porque no se mueve el lugar de trabajo, pero están protegidos por la ley de accidentes del trabajo. Ese fue el gran cambio. ¿Y por qué hace así, Osvaldo? No sé, usted? pues hay que escucharlo. Porque hay que Sí, mostrarlo, hay que hacer dar la pelea, ¿no? Porque como la vida es siempre un poquito más compleja que las expresiones que se dan en un texto, por Ya. eso los relatos son tan fáciles de hacer y tan difíciles de aplicar. Ya. ¿Viste? Porque vaya usted a convencer a la mutual de que fue un accidente de trabajo, no. Si esto no es Para que no es corra una cuestión seguro, digamos. teórica. Porque yo le vuelvo a decir, porque usted se paró, se fue a preparar un café. Y usted dice, bueno, yo estaba en mi jornada de trabajo y me... Sí, pero otros dirán, no, pero usted estaba en ese momento, no estaba trabajando. Usted estaba desconectada. Y en consecuencia no es accidente del trabajo. Y es una discusión. Ya, Es la discusión en que entiendo. usted, trabajador, tiene que demostrarlo. Y ese es el gran problema. Claro. Oiga, Pero- a pesar pero de que to- a está en pesar la de ley, todos estos está. problemas, No, Ya. pero sí, A hay pesar de tantas todos estos cosas en la problemas, ley que yo le podría contar. las encuestas dicen de todas formas que las personas prefieren mantener el régimen De en la teletrabajo. casa si es que se puede, alguna jornada o... Fíjese que más hay- bien están en mixto. ¿Ah? ¿Ah, sí? La gente está Esa es la pensando más tendencia bien hoy una día. parte presencial y una Eso, parte... no, el eso, sistema pero de que no desaparezca la Claro, idea de sí. trabajar en la casa. A pesar Claro, de los porque problemas que hay que además superar. ir a trabajo significa esto, compartir. Pero también Claro. significa 2 horas arriba de la micro, Sí. de ida, 2 horas de vuelta para muchas personas y a veces 3 horas, las Tac, personas que viven en Buin, tac, ¿te acuerdas? Todos los accidente. problemas? Talagante, Melipilla, Excelente, Buin. claro. Y otra cosa, es que
que hay personas que calculan que les sale más barato tener su trabajo en la casa. Eso de todas el maneras. desplazamiento, todo Por lo que supuesto. implica. Hay gastos, seguridad, el tema de la seguridad. No hay horas Salir- extra. ¿Ah? No hay horas extra. A ver. No hay horas extra. No, se te puede alargar la jornada, pero no O sea, corre la no, hora. sí, por eso le Porque no digo estas marcas. cosas. Y hay trabajos que nunca van a poder ser a distancia, siempre van a tener que ser No, presenciales. evidente que no. Claro que sí. Pero tenemos más, pues, Francesco. Tenemos más, vamos. ¿Se puede o no se puede? Otra vez. Hay una cosa, digámosle a todos quienes nos están viendo, que parece que las 40 horas, así como las conocemos, va a avanzar. Veremos. Parece. Sí. Sí, no, Sí. estamos ¿Están los hablando, votos? ¿Están los votos de su sector, Patricio Melero? ¿Están los votos? Sí, en los términos que he señalado. ¿ah? Ya, o sea, ya. el proyecto de ley. No cambiemos el libreto, no cambiemos el libreto. Ya, pero nosotros sí vamos a cambiar el libreto. De hecho, tenemos algo que está fuera del libreto. ¿Queremos más? ¿Se puede o no se puede? Se puede, esa es la pregunta. Y tiene que ver con las pensiones. ¿Se puede, Patricio Melero? ¿Se puede o no se puede pagar pensiones dignas en este país, tener una reforma de pensiones que nos permita justamente ese anhelo? No solamente se puede, sino que se debe y con urgencia hacer esa tarea. Osvaldo Andrade, ¿se puede o no se puede? Pero a ver, porque una cosa todos queremos, ¿se puede o no se puede? Se puede, con dos condiciones. Ya, ¿viste? Ya, partamos por las condiciones. Osvaldo Una, Andrade tiene la palabra. La gente no puede seguir ganando tampoco. Porque es imposible sostener un sistema de pensiones con el sueldo nivel de bajo. remuneraciones que tienen los trabajadores en Chile. Es verdad. Básico. Es verdad. Y en segundo lugar, con un sistema que no solo tiene que ser de capitalización individual, por lo mismo que le acabo de decir, porque no da, tiene que ser un sistema que combine, un mixto, que combine ahorro individual con solidaridad. ¿Tiene el dato fresco de cuándo es la mediana? Es decir, la mitad de los pensionados en Chile, ¿cuánto está sacando hoy día? Sí, más o menos yo tengo esa cifra. ¿Usted lo tiene, Patricio? ¿Cuánto Sí. es? Más o menos está en el orden de los 330. Pero no estoy dando promedio, estoy dando mediana, al corte, a la mitad. Más alto. Los que cotizan, por ejemplo, en la AFP hoy día están bordeando los 700, 800 mil pesos. Los que cotizan en la AFP. Pero se ha perdido, creo yo, Mirna, en el debate en estos días, la importancia de la pensión garantizada universal que se aprobó en enero. Y que está siendo un factor, a mi juicio, que cambia el eje de la discusión. Yo le decía días atrás a la nueva ministra, hoy día, creo yo, están más dadas las condiciones para avanzar, porque hay un aporte del Estado muy sustancial, que es la pensión garantizada universal, y que, aprovechemos de decirlo, a partir ahora de junio se sube a 192 mil pesos, que se suman a la pensión que usted tenía en agosto. Antes de venir a este programa, miré las cifras, Francesco. Se pagaron el mes pasado casi 1,5 millones de pensiones a todos los que eran parte del antiguo pilar solidario y que hoy día reciben la pensión garantizada universal. Hay más de 263.000 postulantes a la pensión garantizada en su segunda etapa, que es ahora en agosto, porque recordemos que la ley Que no estaban todavía. establecía que los que estaban en el pilar solidario, los que recibían la pensión garantizada o el aporte previsional, pasaron automáticamente. Eso la están recibiendo hoy día. Que era el pensión 60% más La vulnerable. pensión ¿no? básica solidaria, sí. Y ahora, en agosto, van a entrar del orden de 600 a 650.000 Mucha gente. pensionados que nunca habían recibido Aportes del Estado. Aportes del Estado, porque estaban hasta el 60% del nivel de pobreza. Como se amplió la cobertura del 60 al 90, este grupo gigantesco por primera vez va a recibir este complemento de 192 Y mil por eso, pesos. Patricio, es importante y esto que las ayuda a personas- muchas mujeres de clase media Patricio, y personas que no tenían ayuda hasta Por lo ahora. mismo es importante que las personas que no están todavía en esto postulen, lo hagan en Sí. Chile Pero hagamos Atiende. una Los cosa, Ángeles. seguimos profundizando en esto, pero antes tenemos que ir con información de último minuto. Gabriela Alegría. Así es, en la zona oriente y es Avenida Vitacura frente al 3706. Esto es a Alonso de Córdoba hacia el poniente. Y está el tránsito interrumpido parcialmente, a ratos totalmente. ¿Por qué? Producto de esta manifestación de cerca de un centenar de trabajadores de una construcción que se encuentra justamente a esta altura de Vitacura, yo le decía 3706. Y la manifestación es ¿por qué? Es porque no existe el pago de su sueldo, entendemos, por algunos días, ¿no? ¿Cuál es tu nombre? Rodolfo Contreras. Rodolfo, entiendo que no le ha pagado el sueldo desde la quincena. Claro, mira, sucede que la empresa nos informó en la quincena, el día 20 tenía que depositarnos a nosotros la quincena y el día 20 no se hizo efectivo ese pago.
resulta que nos pagó una semana desfasada y sin el total de la quincena que nos da siempre. ¿Por qué esta manifestación? Porque han pasado 5 días. Porque han pasado 5 días y vino el dueño, o sea, un visitador de la constructora diciéndonos, informándonos que no había nada seguro para el pago de nuestro... Que no tenían el dinero disponible. Que la constructora no tendría el dinero disponible. El pago de ustedes de aquí en adelante no está seguro. Eso es lo que está seguro, eso. Estamos todos en la incertidumbre porque no nos dicen nada. ¿Cómo que me decía? Ninguna garantía. ¿No saben si que le van a pagar? No tenemos ninguna garantía. Estamos exigiendo el pago total del sueldo. Porque nadie nos asegura que de aquí al 5 nos salgan con la plata o no nos salgan con nada. Lo que me explicaban aquí algunos trabajadores es que hay una suerte de inconsistencia entre la información de la constructora y de la inmobiliaria. La inmobiliaria dice, al menos el comentario que aquí me están diciendo los mismos trabajadores, que existe la plata. Sin embargo, la constructora dice que la verdad que todavía no tiene seguridad respecto de los pagos. Ahora, Cristian, no sé si tú me puedes ayudar con la información respecto de Carabineros por este corte de tránsito, si podemos ubicar al oficial que está a cargo. ¿Por qué? Porque el tránsito, yo les decía, está parcialmente interrumpido en una pista hacia el oriente y una pista justamente hacia el poniente de Vitacura en ambos sentidos. A ratos estuvo totalmente suspendido el tránsito justamente en los dos sentidos, ¿no? Hacia el oriente y hacia el poniente. Mientras nosotros obtenemos la información de Carabineros para saber cómo se va a proceder en la avenida Vitacura, a la esquina aproximadamente de Alonso de Córdoba, los dejo a ustedes, ¿no? Para poder acercarme a Carabineros para tener entonces esa información respecto de este operativo policial desarrollado a propósito de esta manifestación de trabajadores en la zona oriente de la capital. Ángeles Mirna. Bien, gracias Rodrigo por esa información. Quedamos atentos entonces a la resolución y qué dicen también las empresas involucradas. Patricio, a propósito de esto mismo, ¿no? ¿Qué tan protegidos están los trabajadores? Porque suele ocurrir, no siempre, pero hay casos. Por ejemplo, no se pagan las previsiones, las cotizaciones. En casos como este, la constructora dice que no hay plata, la inmobiliaria dice que sí, o viceversa. Y resulta que después como que queda sin sanción, porque ellos pueden declararse en quiebra, por ejemplo, y pueden formar otra empresa del mismo rubro, con otro nombre. Entonces... Bueno, yo espero, Ángeles, que esto sea una situación transitoria y que a esos trabajadores se les pague como corresponde su remuneración por el trabajo realizado. Claro. Ahora, mi sugerencia es que concurran a la Dirección del Trabajo. Ese es el organismo del Estado que fiscaliza a los empleadores en el estricto cumplimiento de las normas del código. Esos trabajadores, parece que hay que hacer una barricada para protestar ahí. No, pero es que ellos pueden, sin perjuicio de la protesta, pueden ir a la dirección. Cada uno de ellos, me imagino que tiene un contrato de trabajo que es el respaldo del estricto cumplimiento que tiene que haber de lo que ese contrato dice. Y espero que la empresa no llegue a la quiebra, sería tremendo. Yo tiendo a pensar que esto puede ser una situación de caja transitoria, que ojalá la empresa pueda solucionar y cumplir con sus trabajadores. Y desde luego, sin perjuicio de lo que sea al final, yo haría la denuncia a la Inspección del Trabajo desde ya. Yo, completar la idea que le planteabas y vincularlo con esto. Mi tema es que tenemos una crisis de convivencia y tal vez, y si ustedes se acuerdan, una invitación que me hicieron la vez pasada cuando no hubo café. Sí. Ahora sí hay. Tuve una breve controversia con una señora en la calle. Sí, claro. Respecto a esto, rascarse con las propias uñas. Tal vez el problema básico de la crisis de convivencia es que se ha instalado en Chile, o en, qué sé yo, en otras partes también, la idea de que cada uno se rasca con sus propias uñas y que ya no hay esfuerzos colectivos. Y esta es una expresión de esto también. Fíjese usted que no se dialoga entre los actores tampoco. Hace años atrás, los temas del salario mínimo eran producto de un diálogo tripartito. Desde un tiempo a esta parte, los empresarios se salieron de esa conversación. Y vaya que haría bien para enfrentar estas cosas que el mundo empresarial se hiciera cargo de estos problemas. ¿Usted ha visto alguna vez alguna organización gremial de los empleadores denunciando a un mal empleador? Entonces, lo que nos falta es mayor diálogo, porque así se construyen confianzas y así evitamos esta lógica instalada que en este país cada uno se arregla como puede, cada uno se arregla con su propia uña y que la solidaridad desapareció. Yo creo que ahí tenemos un problema súper complejo. Y hoy día, si no hay protesta o barricada, es como que no existiera. Si ese es el tema, porque claro, no sabemos. Pero tampoco puede ser, ¿ah? No corresponde. Es que no debemos. Paramos el tránsito por todo. Sí. Osvaldo Andrade, Patricio Melero, ha sido un placer tenerlos una vez más, cordialmente invitados. ¿Usted me permitiría Sí.
iba a decir cogollito, pero no es una palabra adecuada. No, pues diga uno. Oiga, se lanzó. Mire, es que quiero hacer una... Yo estudié en la Universidad Católica de Derecho y fui contemporáneo de Jaime Guzmán, que en ese tiempo era profesor ayudante. Y recuerdo de su... Bueno, Patricio tiene un reconocimiento particular allí también. Y yo recuerdo que una de las cosas que él enseñaba cuando se armó la nueva Constitución y era parte de que la Constitución tenía que tener tal calidad o tal consideración y tan coherente que fuese muy difícil modificarla. Y incluso llegó a decir en algún momento, y sin ánimo de una crítica, de que no importa lo que pasara en la democracia, lo importante es que aunque fuesen otras los resultados de los eventos democráticos, la Constitución no se pudiera... Y por eso habló, y ahí surgió el tema de los supraquórum. Yo quiero, a mí estoy francamente... No quiero exagerar porque a esta altura de la vida uno no se puede poner... Ya. Pero creo que es un escándalo que haya convencionales Ya. que estén planteando que para modificar la Constitución, que yo espero se apruebe, se requieran 2/3. No 3/5. Que era exactamente lo mismo que reclamaron... Oiga, pero son convencionales de su sector. No, pero pues. sí, pero escúcheme, si yo no vengo aquí a defender No, a los pero míos y a pero los ¿qué le otros. parece, pues? Más escandaloso aún, pues. Expliquémoslo bien, es cortito. favor. No alcanzamos, Ya. se nos fue el tiempo. ¿Qué ha planteado? Pero ¿qué ha planteado para invitarlos de nuevo? Porque la convención, Oye, la Constitución... gran tema que lo vamos a discutir Gran sí o tema. sí. Oiga, y la nueva Constitución tiene mucho